Muy bien, abre tu Biblia en el Salmo 111 y Salmo 112, que son los salmos que estaremos viendo el día de hoy. Salmo 111 y Salmo 112. Estos dos salmos son salmos acrósticos. Déjame explicarte qué significa esto. Significa que el salmo está estructurado para iniciar cada frase con una letra del alfabeto hebreo, de principio a fin. Y esto puede ser por un par de motivos. Uno, para memorizarlo, para que fuera de una manera sencilla memorizar cada una de estas partes. Y por lo tanto es probable que dos sea un salmo de enseñanza que estaba puesto para aquellos que habían sido llevados cautivos y hacerles recordar algunas cosas, como vamos a ver en unos momentos. Estos dos salmos, hay algo muy interesante entre ellos, que pareciera que caminan en paralelo. Repiten algunas frases, las mismas frases en los mismos lugares, y esto es algo muy interesante que estaremos viendo mientras vamos estudiándolo. Pero los dos salmos tienen un enfoque distinto. El primero, el Salmo 111, tiene un enfoque en Dios y en sus obras. Podríamos decir que es un salmo que nos habla de la grandeza de las obras de Dios, las maravillosas obras de Dios. Y el Salmo 112 se enfoca en el hombre que teme a Dios. En esto tiene otro enfoque. Habla de las bendiciones del hombre que teme a Dios. Así es que vamos a comenzar a estudiar este salmo, estos dos salmos. Pero leamos los primeros 3 versículos del Salmo 111. Después oramos y nos adentramos en nuestra enseñanza. Dice así el Salmo 111. Aleluya. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. ¿Oramos? Señor, gracias por darnos la oportunidad de estar juntos y estudiar tu palabra. Creemos que toda la escritura es inspirada por ti, es tu aliento, y que tiene la capacidad, es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Y confiamos que eso es lo que tú harás por medio de tu palabra este día, Señor. Te pedimos también por la obra de tu Espíritu en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Tanto para explicar tu palabra como para entender tu palabra necesitamos de ti, Señor. Transfórmanos con el poder de tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno es recordar las obras de Dios. Qué bueno es meditar en ellas y meditar en su palabra. Qué bueno es alabar a nuestro Dios. Y esto lo sabía el escritor de estos dos salmos, porque aquellos que estaban pasando por un momento difícil en la cautividad necesitaban saber estas cosas. ¿Y sabes qué? Sabemos que es bueno recordar y meditar, y es necesario justo ahora, en medio de todo lo que estamos viviendo, recordar y meditar en las grandes obras de Dios, recordar y meditar en las bendiciones que hay cuando tememos a Dios. Porque nos podemos distraer tanto a través de las noticias que escuchamos, noticias acerca de la salud, la pandemia, y cómo va aumentando el número de personas que están infectadas de este virus, que se contagian con este virus, personas que fallecen a consecuencias de este virus. Es extenuante. ¿Y qué necesario es entonces recordar quién es Dios y sus obras y las bendiciones que Él ha traído a nuestra vida? Pero no solamente son noticias acerca de la salud, sino que noticias en la política, noticias en la economía. Por eso es necesario recordar sus obras, porque podemos pensar y decir, bueno, es que estas noticias son la realidad en la que vivimos. Y es cierto, todas estas noticias son reales, pero aún más real es lo que Dios ha hecho por nosotros. Me recuerda a Pablo invitando a los filipenses
Regocíjate en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Regocijaos en el Señor. Sin duda, a lo mejor estas noticias que hay a nuestro alrededor no traen gozo a nuestra vida, pero nuestro gozo debe de estar en el Señor. El Salmo 111 comienza, ¿lo notaste? Con un aleluya, aleluya. Halal significa adorar o alabar, y la última parte de esta palabra, aleluya, es la contracción de la palabra Jehová. Lo que está diciendo es: alabado sea el Señor, alabado sea Dios. Es lo que está diciendo al iniciar. Y me encanta porque lo hace y después dice que lo hará. A veces pensamos, no es necesario alabar a Dios, pero no lo alabo. Y el salmista está al principio del salmo alabando a Dios y luego diciendo: alabaré a Jehová con todo mi corazón. Entonces eso se nos da mucho. Decimos, bueno, hay que orar, pero no oramos. Y muchas veces digo, tengo que alabar a Dios, pero no lo alabo. Es mejor hacerlo que solamente decirlo. Y el salmista lo hace en la primera palabra de este salmo. Luego dice así: alabaré con todo el corazón. Y me encanta que lo diga y lo exprese de esa manera, con todo el corazón. No me quedaré con nada. Cuando alabemos a Dios, no lo hagamos a medias, no lo hagamos con un corazón dividido, hagámoslo con decisión y con todo el corazón. Ahora, también dice aquí: alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. No solamente alabes a Dios con todo el corazón, alábalo públicamente. Estas dos palabras, compañía y congregación, me describen grupos de personas. Pero la palabra compañía se enfoca en grupos pequeños o grupos de amigos o familiares, un grupo cercano. Y congregación me habla de un grupo muy grande. El salmista está diciendo: yo le voy a alabar públicamente y le voy a alabar con todo mi corazón, sin quedarme con nada. ¿Y por qué? Bueno, alabémosle por sus grandes obras. Mira lo que dicen los versos 2 al 6. Dice: grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándoles la heredad de las naciones. En esta porción hay dos partes. La primera es: le alabamos por sus grandes obras, por lo grande que es Él. La segunda parte, le alabamos porque se queda en nuestra memoria estas obras de Dios. El verso 2 nos dice: grandes son sus obras, buscadas. La palabra buscadas me resultó interesante. Buscadas por todos los que, dice, las quieren. La palabra buscadas me habla de estudiadas, observadas o investigadas. Qué bueno es ver y observar la obra de Dios y lo grande que son sus obras. Sus obras describen su gloria y su hermosura. Ahora, las obras de Dios, podríamos decir, bueno, desde las obras más grandes. Pienso en las montañas, en los volcanes. Pienso incluso en este tiempo donde no ha habido tanto tráfico y no hay tanta industria. De repente el volcán Popocatépetl y el Iztaccíhuatl se veían hermosos, y pensar que se ven enormes y estamos a kilómetros de donde están estos volcanes. Los volcanes se encuentran en Puebla, nosotros estamos en otro estado, pero se ven enormes, y verlos desde lejos es impresionante. Su creación es grande, pero déjame proponer esto también: hasta lo más pequeño es grande. El día de ayer se metió una abeja a mi casa, y tengo 3 hijas, y 2 de ellas salieron corriendo porque vieron la abeja. La otra se quedó así de: ay, mira una abejita. Me encanta ver las abejas, me encantan y de repente, ya que se acercó a ella, salió corriendo, volando. Pero
estaba una abeja en mi casa y le decía a ella, ¿sabes? Un poco de naturaleza en nuestro departamento está bien, es parte de la naturaleza. Y la verdad es que no solamente su vuelo, la búsqueda de la abeja por encontrar el polen, su trabajo y su proceso para llegar a producir miel que nosotros disfrutamos. Por eso propongo esto: hasta lo más pequeño, las pequeñas obras de Dios son muy grandes y le traen gloria y muestran lo hermoso que es Dios. Cuando sus obras son estudiadas, cuando sus obras son buscadas, nos hacen apreciar su grandeza y nos hablan de nuestro Dios. En Romanos capítulo 1, en el versículo 20, me dice qué es lo que expresa todas las cosas que Él hizo y sus obras. Romanos 1:20 dice así: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, por sus obras, de modo que no tienen excusa. Lo invisible de Él, el poder de Dios, el poder eterno de Dios, su deidad, su carácter se hacen visibles a través de estas cosas. Las grandes cosas como las montañas y los volcanes, o los pequeños insectos que nos muestran la grandeza de Dios. Por eso le alabamos con todo nuestro corazón, le alabamos públicamente. Pero también son obras, grandes obras que se quedan en nuestra memoria y que pretenden quedarse en nuestra memoria. En el versículo 4 nos lo dice: ha hecho memorables sus maravillas. Aquellos que vivimos aquí en el DF encontramos unas hamburguesas que se llaman las hamburguesas memorables, ¿no? Y creo que ahora ya no se llaman memorables, sino creo que H&M se llaman o algo así. Pero la primera vez que fui por una hamburguesa memorable, créeme, no se me olvidó. Son una cosa así gigantesca, enorme y deliciosa. Qué buen nombre para unas hamburguesas. Pero esas son sus obras. Sus obras se han hecho memorables con la intención de que se queden en nuestra memoria. Por eso lo hizo. ¿Sabes? Sería una desgracia olvidar o ignorar o incluso negar que son sus maravillas, que son sus obras. Y me encanta porque en los siguientes versículos pareciera que hace una pequeña lista de estas obras. Clemente y misericordioso es Jehová. ¿A poco no le agradecemos a Dios por su clemencia y por su misericordia? Ha dado alimento a los que le temen, por su provisión, por su providencia constante en nuestras vidas. Versículo 5 también dice: para siempre se acordará de su pacto. Su pacto es lo que nos tiene el día de hoy aquí. El pacto que Dios hizo con Abraham, de hacerlo una nación grande, de entregarle una tierra, la tierra prometida, de bendecirle, pero también de a través de él bendecir a todas las familias de la tierra. Esas son sus grandes obras. En el verso 6 también continúa, dice así: el poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Al entregarle la tierra que Dios le prometió, Dios manifestó su obra, manifestó el poder de sus obras, llevándolos al cumplimiento de la promesa que Él les había hecho. Sus obras son memorables, no nos olvidemos de ellas. Dios no olvida su pacto y sus promesas, no olvidemos nosotros sus promesas. A partir del verso 7 al 9 me habla de continuar alabándole, pero ahora por la fidelidad de su palabra, porque Él no solo se manifiesta en la creación, se manifiesta por medio de su palabra. Dice el verso 7: las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo para siempre, ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Su palabra también es maravillosa, porque sus mandamientos son fieles. La palabra fiel me habla de que puedo confiar en sus mandamientos, en su palabra, son seguros.
¿Y son fieles por cuánto tiempo? Bueno, aquí dice, afirmados eternamente y para siempre. Es increíble. El día de hoy estamos estudiando algo que fue escrito siglos atrás y toca nuestras vidas y nos hace maravillarnos de quién es Dios y nos expresa quién es Dios y revela a Dios a nuestras vidas a través de este lenguaje y comunicación que Él escogió, dejando su palabra escrita para nosotros. Sin duda es una gran bendición. Le alabamos por estas obras. Incluso dice el verso 9, redención ha enviado a su pueblo. Por la redención no solo lo conocemos en su palabra acerca de la creación, sino también acerca del plan de redención. Jesús vino para redimirnos, para rescatarnos. Jesús vino como nuestro redentor. Mira estos versículos en el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 1, en el versículo 7. Efesios 1, verso 7. Dice ahí, en quien tenemos, y está hablando del amado, eso es de Cristo, en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Jesús nos redimió por su sangre, por su sacrificio, por su obra. Y esto lo encontramos en su palabra. En Primera de Pedro también, en el capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 18 al 20, me dice de esta manera: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Él se ha manifestado como nuestro Redentor, y a través de su sangre preciosa, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sangre, dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y me encanta porque el plan de redención estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Y dónde encuentro todo esto? En su palabra. En su palabra. Le alabamos por las grandes obras de Dios en su creación y en la redención que encontramos manifestada en su palabra. Sin duda, si observamos, como hemos visto en este salmo, si estudiamos su creación, sus grandes obras, si meditamos en ella, nos damos cuenta de lo que dice el verso 9: santo y temible es su nombre. Y por su nombre me habla de su carácter, lo que Él es. ¿Sabes? No hay otro como Él. Hemos visto en algunos salmos, sobre todo en los últimos salmos que hemos estudiado, que Él es único, que su creación es maravillosa, que Él cuida de detalles que ni siquiera nosotros conocemos. Sin duda Él es santo y es único, pero también es, dice aquí, temible. No hay otro más a quien temer. Él es temible, ¿no? Alabémosle, ¿verdad? Temer a Dios a la vista de su grandeza. Mira lo que dice el versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. A la vista de su grandeza, la grandeza de su obra, de su creación, de su pacto eterno, de la redención que Él ha traído para nosotros, sin duda debemos de temerle. Y temerle es el principio, dice aquí, de la sabiduría. ¿Quieres ser sabio? Teme a Dios. Teme a quien debe de ser temido. Esta idea de el principio de la sabiduría es el temor de Jehová aparece en el libro de Proverbios. En Proverbios 1, en el versículo 7, vuelve a repetirse esta misma idea. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Por qué Dios se manifiesta a través de su creación y a través de su palabra?
porque quiere mostrar lo santo y temible que es Él, pero también porque ese es el principio de la sabiduría. Eclesiastés 12 en el versículo 13 también reafirma esta idea. Dice así: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Para Salomón, el escritor de Eclesiastés, lo que me dice aquí es: el fin de todo discurso es temer a Dios. Es más, el todo del hombre es temer a Dios. Temer a quien que es temible y que se ha manifestado en nuestras vidas. Pero ¿quién quiere sabiduría? Eso sería una pregunta muy interesante hacerle a nuestra sociedad el día de hoy. ¿Alguien quiere sabiduría? No. Déjame, solamente observando nuestra sociedad nos damos cuenta que es lo que quiere. ¿Te imaginas que dijéramos, hagamos grupos? Aquellos que buscan poder, váyanse a esa esquina. Aquellos que buscan dinero, váyanse a esa esquina. Aquellos que buscan fama, váyanse a la otra esquina. Aquellos que buscan diversión, váyanse a la otra esquina, y quédense aquí los que buscan sabiduría. ¿Crees como yo que a lo mejor se quedaría vacío ese lugar? Pareciera que el mundo busca aquellas cosas que pueden satisfacer solamente sus pasiones, pero buscar sabiduría es algo que está en desuso, pero es algo necesario. En Proverbios capítulo 8, un capítulo hermoso en el libro de Proverbios, nos dice en el versículo 11: porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con la sabiduría. No es algo que busquemos, pero el buscarle y encontrarle comienza temiendo al Señor. Y es que creo que vivimos en un mundo en el que no hay temor de Dios, donde no se teme a Dios, se teme más a el hombre, y eso nos lleva a buscar mejor el poder, el dinero, la fama y la diversión. Pero si tememos a Dios, estamos dando el primer paso hacia obtener sabiduría. Ahora, el temor de Dios es algo incluso que hicimos una serie completa dentro de la iglesia acerca del temor de Dios. Yo solo quisiera decir esto acerca del temor de Dios: el temor de Dios es limpio. Me lo dice el Salmo 19 en el versículo 9. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Y creo que cuando batallamos con esto de teme a Dios es porque lo relacionamos con algo sucio. Porque generalmente el temor en nuestra sociedad se da por extorsión, o por aquello que puede hacernos daño, o por aquello que nos persigue. Pero no, ya lo vimos. Mira todo el Salmo 111. Hemos visto su creación y su obra, su redención, su palabra, su pacto, que nos invita a temer a Dios. Ahí mismo en el verso 10 me dice: buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Hay sabiduría en temer a Dios, pero hay que tomar con seriedad su palabra y ponerla en práctica. Más, déjame decirlo así, si has sido redimido por el Señor, si Dios te ha permitido ver las grandes obras en su creación y en su plan de redención por ti, necesitamos poner en práctica su palabra. Y quizás dices, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo mismo hizo una persona que se acercó con Jesús y le dijo: ¿cuál es el primer mandamiento? Y Jesús dijo: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el Nuevo Testamento nos dice que en estas dos cosas se resume toda la ley y los profetas: amar a Dios con todo el corazón, amar al prójimo como a ti mismo. Sin duda, si nosotros hemos sido rescatados y Dios nos ha mostrado lo grande que Él es, necesitamos poner en práctica su palabra. Si ponemos en práctica su palabra, seremos sabios, prudentes. Jesús
dijo que aquel que escucha mis palabras y las pone por obra será un hombre prudente, como un hombre que construye su casa sobre la roca, que cuando vienen vientos y tormentas y lluvias no cae porque está fundada sobre la roca. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Poner en práctica su palabra es buen entendimiento. A la luz de lo que vemos en el Salmo 111, esto es maravilloso. No hay otro como nuestro Dios. Él es santo y temible. Y su loor, dice al final del Salmo, permanece para siempre. Por siempre, para siempre permanece su loor. ¿Qué es loor? Loor es alabanza. Su alabanza nunca termina. Mira el Salmo 112. Vamos a encontrar algunos detalles, como dije al principio, que se repiten en un paralelo con el Salmo 111, pero ahora no se enfoca en la grandeza de Dios, sino se enfoca en el hombre que teme a Dios. Y bueno, después del final del Salmo 111 pareciera la continuación de este salmo anterior, y tiene la misma cantidad de versículos, 10 versículos, y la misma cantidad de frases, ya que también es un salmo, como dijimos al principio, acróstico, que nos va llevando por cada una de las letras del alfabeto hebreo. Entonces, para continuar con esto, Salmo 112 dice, aleluya. Una vez más, comienza con esta palabra, aleluya. Una vez más comienza con una expresión de alabanza, con una invitación a alabarle, pero también pareciera que el que escribe este salmo no quiere que se equivoquen. En este Salmo 112 no está tratando de alabar al hombre, está muy en claro, la alabanza es para Yah, para Jehová, para el Señor, para el Dios eterno. El salmo continúa diciendo así en el verso 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Ya nos dijo en el versículo 10 del capítulo anterior, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y ahora me dice que este temor reverencial, de respeto profundo, este temor que vimos es limpio y permanece para siempre, ¿no? Trae bienaventuranza. El hombre que teme al Señor es bienaventurado. Pienso en este momento una imagen que me ayuda a entender qué es el temor del Señor. Alguna vez escuché esta ilustración acerca del temor de Dios. Es como si nosotros, estuviéramos frente a las vías y un tren, la máquina de un tren viene en contra de nosotros. ¿Qué hacemos? Obviamente nos va a dar temor. Pero el temor del Señor es limpio. No es estar frente al tren que viene de frente y tienes que saltar despavorido de las vías, sino más bien el temor del Señor, el temor de Dios, lo ilustraríamos estando nosotros encima del tren, en medio de las vías, pero encima de ese tren. Y sabes, si provoca temor estar frente al tren, subirte a una máquina tan poderosa y tan grande que avanza sin que nada le impida frenar, sin duda también provoca este temor y esta maravilla de su poder y su manifestación. Otra ilustración más que encuentro en Marcos capítulo 4. Creo que esta es una de mis ilustraciones favoritas del temor de Dios en el Nuevo Testamento. Es esta escena donde Jesús les dice a sus discípulos, estando en el mar de Galilea, pasemos al otro lado. Dice que se despidió de la multitud y entraron en la barca, pero Jesús estaba durmiendo. Y en medio de este caminar hacia el otro lado comienza una gran tempestad de viento y olas que se echaban en la barca y comenzaba a hundirse la barca. En el versículo 38 dice de Marcos 4, Él estaba en la popa, Jesús, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Mira el versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen?
El temor de Dios es sorprendernos y decir: ¿quién es este que puede crear todas las cosas, grandes y pequeñas, que puede manifestar su poder a través de la creación, que ha hecho un pacto, que nos ha bendecido a toda familia, que ha venido para redimirnos? Eso es preguntarnos: ¿quién es este? ¿Quién es Él? Ahora, mira lo que dice, versículo 1 del Salmo 112. Unámoslo con el resto del versículo. Dice ahí: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Se deleita en sus mandamientos en gran manera. No uno que teme y huye, sino uno que teme y se queda y se deleita, para conocer más de su amor, para responder de su amor. Sin duda esta última parte nos recuerda el Salmo 1, ¿recuerdas? Y en la ley de Jehová está su delicia. El hombre bienaventurado dice: en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita día y noche. Ese hombre, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Aquel que se deleita en la palabra, aquel que teme al Señor, es receptor de grandes bendiciones. ¿Quieres conocer esas bendiciones? Mira lo que dicen los siguientes versículos. Versículos 2 y 3 dice: su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. La bendición que me dice tiene el hombre que teme al Señor se extiende a su familia, se extiende a aquellos que están a su alrededor. El Salmo 128 me habla del hombre bienaventurado, también del hombre que teme al Señor. Dice en el Salmo 128: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. La bendición comienza alrededor de aquellos que son su familia. Por eso dice: su descendencia es poderosa en la tierra. Y no poderosa me habla de físicamente poderosa, sino reconocida. También me recuerda el Salmo 127, el verso 5, como dice que aquellos que llenan la aljaba de hijos no serán avergonzados cuando hablen con ellos en la puerta. Públicamente no serán avergonzados. De eso me está hablando esta palabra. No solamente poderosa es su descendencia, sino dice bendita. La generación de los rectos será bendita, bendecida. También dice el verso 3: bienes y riquezas hay en su casa. Ahora, ojo, esto no es una promesa de prosperidad económica solamente, sino me habla de prosperidad en todo sentido. Pero pensemos en una cosa. Dijimos hace unos momentos: ¿qué es lo que busca el ser humano en nuestra sociedad del día de hoy? Busca poder, busca dinero, busca fama, busca diversión. Y en todo eso lo agota y lo consume y termina sin nada. Pero aquel que teme al Señor, entonces piensa de una manera distinta. Aquel que busca a Dios y le teme y lo tiene en primer lugar, no gasta como lo hacía antes, no invierte en cosas como lo hacía antes, no desperdicia como antes. Y sin duda esta es una fuente de los bienes y la riqueza que tiene. Este es el hombre que teme al Señor. Dice: su justicia, por último, permanece para siempre. Y esto de justicia me habla de hacer lo justo o hacer lo correcto. Y es muy interesante. El día de hoy es un día en el que se clama por justicia, porque se hagan las cosas con justicia, que se haga lo correcto. Vivimos en una sociedad que demanda constantemente esto, pero vivimos en una sociedad con mucha injusticia, aun cuando se reclame la justicia. En una época en donde no se teme a Dios, sino se teme al hombre. Y mi esposa me compartió la historia de un hombre que
que me resultó muy interesante, que creo que ilustra lo que vivimos el día de hoy. Un hombre en Estados Unidos fue despedido de su empleo por una foto que alguien subió en las redes sociales. Él iba en su camioneta, iba tronándose los dedos afuera, con la mano fuera de su ventana, justo donde está el logo de la empresa en la cual trabajaba. Pero él, cuando estaba tronándose los dedos, se asemejó a una señal de supremacía blanca y de racismo. Y alguien le tomó una foto a su mano y la subió a las redes, identificaron a la persona, comenzaron a presionar a la empresa en la que trabajaba y terminó a las pocas horas sin trabajo y sin empleo, ¿no? El temor al hombre provocó que esta empresa lo corriera, déjame decirlo así, injustamente. Porque después de que empieza a conocerse la historia de este hombre, nos damos cuenta que está muy alejado de ser una persona con esas características. Entonces imagínate, pedimos justicia en un mundo injusto, en un mundo lleno de injusticia, y aquellos que claman justicia terminan haciendo las cosas injustamente. Pero el hombre que teme al Señor, además de que su familia es bendecida, también hace justicia, y su justicia permanece para siempre. El temor a Dios transforma nuestras vidas por completo, y lo vemos en las bendiciones que Él nos da, pero también lo vemos al darnos cuenta que el que teme a Dios no teme a nada más. Mira lo que dice los versos 4 al 8. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová, asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. El hombre que teme a Dios no le teme a lo demás. En un mundo de oscuridad, para él hay claridad. Dice en el verso 4, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Hay claridad para aquel que teme a Dios. Hay certeza en medio de un mundo de incertidumbre. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero también Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y una luz en una casa no se pone debajo del almud, sino se pone en el centro para que alumbre a los que están en casa. Una ciudad asentada en un monte no se puede esconder, está ahí y va a ser vista desde lejos la luz que se desprende de esta ciudad. Dice así, que la luz que son ustedes alumbre las obras que hacen y le den la gloria a su Padre. Y de repente empiezas a darte cuenta, la persona que teme a Dios se comienza a parecer a aquel a quien teme a Dios. De hecho, en el verso 4 dice ahí, es clemente, misericordioso y justo. La verdad es que generalmente, de hecho, en el Salmo 111 está la misma frase, pero describiendo a Dios. Clemente y misericordioso es Jehová. Pensándolo, de repente podríamos concluir, sigue hablando de Dios, pero no, en medio de un salmo que se enfoca en el hombre que teme a Dios, está hablando del hombre que teme a Dios. El hombre que teme a Dios es clemente, misericordioso y justo, muestra compasión. ¿Por qué? Porque es un reflejo de aquel que teme, de su Dios. Lo dije hace unos momentos, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, para después decir, vosotros sois la luz del mundo. Ahora, este es un hombre muy distinto al hombre que tiene riquezas en nuestra sociedad, porque dice aquí bienes y riquezas hay en su casa, pero esos bienes y riquezas no lo han corrompido, no lo han llenado de envidia, soberbia y de abuso, porque el hombre que teme a Dios, las riquezas le sirven para algo. ¿Y qué es? Para glorificar a Dios. Efesios 4:28 me habla de la transformación que Dios ha hecho en aquel que ha creído en el Señor.
Efesios 4:28 dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El hombre que teme a Dios es un hombre misericordioso, clemente, un hombre que dice tiene misericordia y presta, un hombre que ve por el necesitado. Las bendiciones fluyen a través de este hombre y la bendición de Dios se extiende, porque él no tiene necesidad, pero tampoco es un acumulador. No es aquí dice presta, pero no es un prestamista que está buscando ganar dinero de los intereses que va a cobrar de los préstamos que hace, porque no es un usurero, sino es misericordioso. El verso 5 también me dice: gobierna sus negocios, sus asuntos con juicio. En la NTV dice: maneja sus negocios equitativamente. En el verso 6 y 7 dice: no resbalará jamás, está firme en sus convicciones. El resto del versículo y el versículo 7 me dice: ¿por qué? Porque su corazón está firme, porque su corazón está asegurado, porque su confianza está en el Señor. No es que el hombre que teme a Dios nunca falla. La palabra de Dios me dice: el que crea ser fuerte, mire que no caiga, pero su corazón firme y asegurado en el Señor lo hace no caer al encontrarse con malas noticias y en medio del mundo en el que vive. Decíamos al principio, ¿no?, que es bueno recordar lo grande que es Dios, su obra en la creación y su obra de redención en medio de las malas noticias que escuchamos en nuestros días. Porque pareciera que hay malas noticias en todos lados: en el sector de salud, en el sector político, en lo económico, en la cultura, en la sociedad. Por todos lados hay malas noticias. Pienso en estas malas noticias que hay dentro de la sociedad en la que vivimos. Entonces, en nuestros últimos días nos damos cuenta que cada vez gana más terreno la cultura del pecado, del egoísmo, del falso tengo derecho y me tienes que respetar, quitando vidas llenos de egoísmo y de soberbia. Malas noticias. Pero el hombre que teme a Dios no tiene temor de estas cosas. El verso 7 lo dice: no tendrá temor de malas noticias. ¿Por qué? Porque el temor de Dios apaga todo otro temor, porque su corazón está seguro, porque puede decir como David: ¿de quién temeré? Si Él es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién me atemorizaré? De nadie. Juan 14:1, Jesús dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Crees en Dios, cree también en mí. El hombre que teme a Dios sabe que Dios está en control. El versículo 8 me dice: hasta que vean sus enemigos su deseo. La NTV lo traduce así: tienen confianza y viven sin temor y pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos. El hombre que teme a Dios sabe que su enemigo más grande ha sido vencido en la cruz del Calvario y por lo tanto no tendría por qué temer. Qué maravillosa es la promesa que Dios nos hace a través de Pablo en el capítulo 8 de Romanos al final, que no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios. Con puras malas noticias. El hambre no puede separarnos del amor de Dios. La desnudez no puede separarnos. La guerra no puede separarnos del amor de Dios. Nada nos puede separar del amor de Dios. Ni siquiera, dice ahí en Romanos 8, ni siquiera la muerte puede separarnos del amor de Dios. El hombre que teme a Dios. Qué interesante salmo, ¿verdad? Sobre todo después del Salmo 111. Por eso decíamos, el salmista quiere asegurarse, no está alabando al hombre. Por eso la primera palabra que sale o que escribe es aleluya. El hombre que teme a Dios trae gloria a su Señor, ¿no? Mira lo que dicen los últimos dos salmos de este salmo. Dice los dos últimos versículos. Dice en el verso 9 y 10: reparte, el hombre que teme a Dios reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Una vez más, la misma frase, y también esa misma frase aparece
en el Salmo 111. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos, dice, perecerá. ¿No? Es generoso con el pobre. Y sabes que ya nos estamos dando cuenta. El hombre que teme a Dios cada vez más se parece al Dios que teme, al Dios en quien está su temor. Segunda de Corintios 3, versículo 18, me dice algo que creo que podemos verlo en este salmo. Segunda de Corintios 3, 18 dice así: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando nosotros estamos constantemente buscando al Señor, temiendo a Él, ¿no? Caminando en su palabra, en respuesta a la redención que Él ha traído a nuestra vida, en respuesta a la manifestación que Él ha hecho de Él como creador y redentor, Él comienza a transformarnos de gloria en gloria hacia la imagen de su Hijo Jesús. Él está transformándonos y cada vez nos parecemos más a Él. Y qué bello es poder ver ese progreso en nuestras vidas. Buen momento para cuestionarnos y preguntarnos y meditar dentro de nuestro corazón. ¿Nos estamos pareciendo cada vez más a nuestro Señor? ¿Estamos viendo esa transformación realizándose en nuestra vida? Si no lo estamos viendo, quizás no estamos temiendo a quien debemos temer. No estamos dando ese primer paso hacia la sabiduría y hacia el buen entendimiento. Sin duda Él es grande y sus obras son grandes y es poderoso. Y todo eso que vemos nos invita a temerle. Y cuando le tememos, Él nos transforma y nos bendice. Es increíble. Ahora, aquel que ama a Dios, ama aquello que Dios ama. Y lo vemos aquí. Dios ama al vulnerable, al necesitado, al pobre, y el hombre que teme a Dios ve, no ignora, sino ama a aquel a quien Dios ama. Pero lo contrario está en el verso 10. El impío se irritará, se consumirá, perecerá. Así como el creyente, que el que confía en Dios está siendo transformado y cada vez más se parece a su Señor, así el impío se parece más a aquello que adora. Deja adelantarme unos salmos más adelante. De hecho, si le das la vuelta a la hoja, encuentras el Salmo 115 y dice algo que es muy impactante. El Salmo 115 verso 3 dice: nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Es lo que hemos visto en estos salmos. Verso 4: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca mas no hablan, tienen ojos mas no ven, orejas tienen mas no oyen, tienen narices mas no huelen, manos tienen mas no palpan, tienen pies mas no andan, no hablan con su garganta. Lo impactante está en el verso 8: semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Todo hombre comienza a parecerse a aquello a lo que está sujeto su temor, su adoración, su vida. Entonces los ídolos no tienen ojos pero no ven, y así son aquellos que los hacen y confían en ellos. Y entonces preferimos ignorar y voltear hacia otro lado y no escuchamos y no hablamos y no decimos y no nos movemos. Pero cuando tememos a Dios y ponemos nuestra confianza en Él y está seguro nuestro corazón en Él, entonces nos parecemos cada vez más a Él, con un solo fin: traerle gloria a Él. Y que terminemos todos diciendo la palabra con la que inician estos dos salmos: aleluya.
La alabanza sea a nuestro Señor, a nuestro Dios eterno, poderoso, sublime, majestuoso. ¿Quién podría gloriarse en sí mismo? La gloria es para Dios, para Él. Y si acaso nos gloriamos en algo, dice Jeremías capítulo 9, no nos gloriemos el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, ni siquiera el valiente en su valor. Si alguien tiene que gloriarse, gloríese, dice Dios, en entenderme y conocerme. Qué bellos salmos estos dos. Salmos que nos recuerdan lo grande que es Él y lo bienaventurado que somos cuando le tememos. ¿Puedes decir aleluya conmigo? Señor, gracias por ser tan fiel. Gracias por tu palabra y gracias por este tiempo. Te ruego que tu palabra, que es como una semilla, y como una semilla tiene poder para traer fruto a nuestras vidas, traiga fruto tu palabra en nosotros. Señor, gracias. En medio de tantas malas noticias nos recuerdas quién eres y lo que tú has hecho. Y nos vuelves a enfocar una vez más en que nuestro temor esté en ti, no en el hombre, no en otros, no incluso en estas malas noticias, sino que nuestro temor esté en ti. Y que cada día nos parezcamos más a ti. Porque viviendo en el mundo en el que vivimos, Señor, este mundo necesita de ti. Y nos tienes aquí aún. Señor, tu palabra dice que tu iglesia es el cuerpo de Cristo, es tu cuerpo. Somos tus manos, somos tus brazos, somos tus ojos, somos tu boca, somos tus oídos. Permítenos, Señor, parecernos cada día más a ti, Señor. Ser como tú, Señor. Tú mismo, Jesús, dijiste que Señor, que tus discípulos harían cosas aún más grandes. Y Señor, y eso es difícil de comprender. Pero Señor, siendo lo que somos, rescatados por ti, redimidos por ti, tuyos, tus hijos, permítenos hacer tu obra, Señor, a nuestro alrededor. Primero, con nuestra familia, con aquellos que están cerca, pero también con aquellos que necesitados, Señor, tú los amas. Permítenos extendernos a aquellos a quienes tú amas, Señor. Y Señor, y traer gloria a ti, Señor. Y que cada vez más seamos aquellos que pueden decir aleluya, aleluya. Te adoramos, Señor, y te damos gracias por tu palabra en este día. En el nombre de Jesús. Amén.